Assalamu alaikum wa rahmatullahi, muy buenas tardes y bienvenidos a Majales del día de hoy, miércoles 25 Jumada segundo, correspondiente al 15 de abril 2015. Les doy la bienvenida porque hoy también vamos a hablar de un tema muy interesante, a esta hora un poco, que es la primera vez que emitimos a las 6:25, es decir, casi una hora más tarde de lo normal. Esta va a ser el horario de verano, inshallah, primavera-verano. Vamos a hablar de la cultura, de la diversidad cultural y también de un concepto un poco polémico llamado la injerencia cultural o la invasión cultural. Lo vamos a hacer para definirlo muy bien y saber de qué estamos hablando, qué es lo cambiante, qué es lo que no, qué hay que proteger y qué no de la cultura, y vamos a hacerlo con dos de nuestros hermanos y compañeros en esta casa. Mohamed Zaid a mi derecha. Mohamed Zaid, bienvenido. Y también con nuestro querido Hussein Mansur, además doctor en letras. Assalamu alaikum, bienvenido. Claro, le hemos traído porque por su conocimiento cercano de la literatura, del pensamiento occidental, oriental, etcétera, vamos a aprovechar y sacarle un poco de jugo intelectual. También ustedes son muy bienvenidos y pueden participar en directo llamándonos al 911 73 02 51, 911 73 02 51. También lo pueden hacer escribiéndonos al correo mayales@cordobainternacional.com y también a través de la red social Facebook al facebook.com/mayalescórdoba. Nos gustaría que nos hicieran llegar cuáles son sus temores, si les preocupa mantener o no su identidad y, sobre todo, a la hora de conservar algunos rasgos, cuáles creen que son los más importantes a proteger y cómo podríamos ayudar a protegerlos. Así que la primera pregunta que os hago antes de nada, porque uno de los derechos más importantes reconocidos a nivel internacional es, además de los derechos políticos, civiles, económicos, sociales, están también los derechos culturales. Me gustaría preguntaros, empiezo por ti, que estás a la derecha, ¿qué dice el Islam de los derechos culturales y de la diversidad cultural, Mohamed? Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, sallallahu alaihi wa baraka ala mulana rasulillah wa alihi wa sahbihi. Si hablamos de la cultura como un conocimiento, como un aspecto, ¿no?, como un elemento de la identidad personal de cada uno de nosotros, pues el Islam aboga por la protección de ese derecho individual y común de todas las sociedades y todos los individuos. Aboga por la diversidad porque es un factor común entre toda la creación y es uno de los objetivos, ¿no?, de la creación de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, cuando menciona los signos de su poderío en este mundo, habla de la diversidad. ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. Y uno de los signos del poder de Allah subhanahu wa ta'ala es la diferencia de lenguas, la diferencia de colores, la diferencia de etnias, identidades. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها. Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en este universo diferentes plantas, creaciones, cuerpos, dimensiones, capacidades intelectuales, capacidades humanas. Toda esa diversidad, pues, responde a la naturaleza del mismo ser humano, y el Islam, dentro de esa diversidad, busca la unión entre los diferentes elementos para complementarnos. Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán también menciona que uno de los objetivos de la creación es el reconocimiento entre las diferentes culturas y los diferentes pueblos. Gente, os hemos creado de una hembra y un varón, y hemos hecho de vosotros tribus y pueblos para que os reconozcáis, que haya un reconocimiento de los derechos del otro, de la diferencia del otro, de la diversidad del otro. Y si hablamos del aspecto intelectual, pues es uno de los derechos básicos, porque una de las primeras leyes que le fueron reveladas a nuestro amado profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es cultivar esa mente, ese intelecto y esa espiritualidad, porque el conocimiento en el Islam es anterior incluso que la creencia. Creen en algo que conocemos verdaderamente y sabemos. Por cierto, estamos hablando de la cultura, que tiene una inmensa infinidad casi de definiciones, pero lo cogemos con la definición de la UNESCO, que es más o menos el conjunto de creencias, hábitos, usos y costumbres que tiene una persona y una comunidad cultural concreta. Nos decías fuera de cámara que es importante subrayar el término de dónde viene la cultura, de dónde la palabra cultura. Vale, la palabra cultura en las lenguas latinas o en árabe. La lengua latina, si vamos a empezar así, y las dos tienen algún factor común. Primero, Bismillahirrahmanirrahim, en nombre de Allah, quiero empezar diciendo que la palabra cultura viene, como ha mencionado Mohamed ahora, del verbo cultivar. El verbo cultivar significa, se refiere a mover todos sus elementos de la tierra.
todo lo que tiene la tierra dentro, pero que al final forma esta fase que tenemos enfrente. La palabra en árabe, la palabra thaqafa viene del verbo thaqifa, y thaqifa significa conocer profundamente. Entonces los dos tienen el factor común entre ambos, es la profundidad, no es la parte superficial. Y desde allí podemos entender muy bien qué significa la palabra cultura. Si vamos a tratar, y este es el problema de verdad, si vamos a tratar con el concepto cultura como algo muy superficial, por ejemplo, al hablar de la cultura musulmana, la cultura española, la cultura latina, estamos, la verdad, simplificando muchísimo el término. Porque cuando hablas, por ejemplo, de la cultura española no significa lo que vivimos hoy en día. Seguro hay una historia larguísima que deja sus huellas sobre el carácter del español actual. El español no es igual como el francés, como el italiano, aunque comparte con él la misma religión. Dentro del mundo musulmán, el musulmán marroquí no es el musulmán egipcio, no es el libanés, no es el del Golfo. Siempre hay estas diferencias. ¿Por qué? Porque la religión forma parte de la cultura, pero no es todo. Es decir, es importante tener en cuenta a la hora de hablar de la cultura de que no es estática, sino... Exactamente, e incluso yo quiero decir que la cultura es un hecho muy complicado. No podemos entender la cultura de una forma muy superficial y muy difícil, la verdad, entenderlo. Por ejemplo, si voy a hablar de la cultura egipcia, por ejemplo, como ejemplo de la tierra de mi origen, la cultura egipcia, yo no puedo descartar el elemento islámico, por supuesto, el elemento copto, el elemento latino, romano, todo siempre hay que dejar raya, hay que dejar huella en esta cultura. Y yo lo veo siempre como un factor de enriquecer la personalidad, no solamente del individuo, sino de la sociedad. Y por eso, cuando alguien rechaza esta diversidad cultural, esta para mí es una prueba más que suficiente para la ignorancia. Y voy a seguir también por la misma línea de la ley que ha mencionado Muhammad. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. El verbo, para que os conozcáis, la verdad yo lo entiendo de una forma, yo lo puedo interpretar de una forma también bastante profunda. Conocerse no significa conocer, yo necesito conocer el otro y él me conoce, sino yo necesito el otro para conocer a mí mismo. Este verbo en árabe significa un verbo mutuo, es decir, es una operación muy complicada. Yo conozco al otro y él me conoce, y a través de este dialecto ya puedo conocer a mí mismo. Igual, para simplificar, ¿a qué me refiero? Tú nunca puedes conocer cómo eres, no puedes ver tu rostro sino a través de un espejo. El otro es el espejo con quien puedo medir mi tolerancia. ¿Soy tolerante o no? Por supuesto, cualquier radical con su gente es tolerante, pero ¿cómo puedo decir que es tolerante o no cuando ya lo pruebo con el otro? ¿De acuerdo? Yo siempre digo la libertad, ¿de acuerdo? Tanto los occidentales como los musulmanes. Estamos hablando día y noche de la libertad, pero la libertad significa que yo tengo que aceptar que el otro cree en algo diferente de lo que creo yo. Que sea quien es. Al no aceptarlo, significa que es falso lo que estoy diciendo. Entonces, quiero decir, como hemos empezado con el concepto cultura, el concepto, la verdad, no lo podemos simplificar, sino tenemos que verlo desde, como he empezado con el verbo cultivar, ver muy profundo en los fundamentos de la sociedad, tanto la sociedad como el individuo que vive en esta sociedad. Has sacado dos términos que me gustaría, ojalá, en el transcurso de nuestro programa que salieran. Y es Egipto. Sabemos muy bien Egipto, su historia, porque nosotros en Europa normalmente decimos nuestra civilización tiene su origen en Grecia y Roma, pero en realidad Grecia, ¿de dónde viene? Egipto. De Egipto. Entonces habría que resaltar que en realidad la civilización no hay ninguna civilización aparte, sino más o menos es el cúmulo del desarrollo de diferentes pueblos y civilizaciones del mundo. Y segundo, has hablado de radicales, y hablaremos de la quema de los libros, que estos días hemos visto la quema de los libros, por desgracia, en Egipto, y que nos recuerda varias tragedias similares en Irak, también en Alejandría, en la famosa biblioteca de Alejandría, etc. ¿Querías decir algo antes de Quiero solamente decir una cosa, que como estamos hablando de la cultura, un rasgo que me llamó la atención. Hussein vive aquí muchos años, entonces está muy eficaz con la cultura occidental, pero mira, cuando ha empezado, por ejemplo, con las preguntas, vamos a empezar con Muhammad, como está a la derecha. Este es un aspecto cultural.
cultural. ¿De acuerdo? Entonces la cultura siempre... Es un amigo, ¿sabes? Como que favoritismo. No significa que es de derecho. La siguiente pregunta es, bueno, mucha gente cree que el Islam o los musulmanes son monoculturales, monolíticos, un solo color. Y a mí me gustaría, ¿es así? Y si no es así, ¿cómo realmente fomenta el Islam la diversidad? En absoluto, los musulmanes, como bien ha mencionado anteriormente el doctor, somos diferentes, ¿no? El mapa geográfico reúne una diversidad cultural, gastronómica, de pensamiento, de carácter humano, de carácter psicológico, y eso podemos, digamos, hacer un seguimiento de ello desde la época del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La mentalidad mequí es totalmente diferente a la mentalidad medinense. Incluso en la revelación del Sagrado Corán se tuvo en cuenta el contexto geográfico y el espacio, digamos, las circunstancias espaciotemporales y la naturaleza de la gente. Hablamos en las ciencias del Corán de al-Mekki y el Medeni. La característica del Corán Mekki es totalmente diferente que la característica del discurso, la tonalidad, la fonética, las oratorias, el tipo de frases, la temática tratada diferente. Los musulmanes que emigraron con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam contemplaron diferencias de carácter, de mentalidad, de tolerancia en los medinenses, porque es una sociedad totalmente abierta. Convivían con los judíos, con otras etnias, con otras confesiones, con otras civilizaciones, entonces tenían una mentalidad totalmente abierta que los mecanos. Y a lo largo del transcurso, digamos, de la expansión musulmana por los diferentes territorios, pues cada pueblo ha mantenido sus rasgos culturales, su gastronomía, su forma de ser, su carácter humano que depende de la geografía, adoptándolo o adaptándolo, digamos, a la normativa islámica. En el fiqh también, en el derecho jurídico, tenemos diferencias a la hora de emitir juicios, teniendo en cuenta la naturaleza del contexto. Hay una máxima en los fundamentos del derecho islámico, se dice que al-fatwa tatagayyaru bitaghayyuri al-ahwali wal-makani wal-zamani wal-dhuruf. El mismo juicio, pronunciamiento jurídico varía en función del lugar, en función del tiempo, en función del estado del que pregunta y en función de las circunstancias. Y los pueblos, cada uno, pues tiene sus caracteres. El Islam es muy consciente de esto. Allah subhanahu wa ta'ala está en la revelación, en lo que son al-lahajat, o en lo que son las lecturas, tuvo en cuenta esas cuestiones y le fue revelado el Sagrado Corán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en diferentes maneras de pronunciación incluso. Hay quien pronuncia al-hamza con qata, hay quien tiene esa dificultad y la pronuncia con naql, hay quien pronuncia el imala, hay quien pronuncia al-fath. Todas esas pequeñas características y pequeños detalles Allah subhanahu wa ta'ala los tuvo en cuenta incluso en la revelación, que es lo más sagrado. Entonces, si venimos como musulmanes y queremos reducir, digamos, la cultura a un concepto y a un molde y querer meter a toda la gente en ese molde, limitando, ¿no?, la libertad y limitando la diversidad y la interculturalidad, yo creo que es un error y es algo contradictorio a los fundamentos del mensaje del Islam. Probablemente te refieres muchas veces al intento de algunos de entender el Islam como arabización, ¿no? Es que una persona se haga musulmana necesariamente que cambie de nombre, que cambie de vestimenta. Aquí nos veo, bueno, tú en algunos programas estás con Abella, pero aquí estamos vestidos, no sé. Occidentalizados. Es lo que hemos dicho, simplificar las cosas, sí. Hussein, tú además eres doctor en literatura, pero no de cualquier literatura, sino además andalusí, o lo que es lo mismo, tienes un conocimiento profundo también de la época histórica. Sí, sí. Y uno de los fenómenos que han vivido los musulmanes es que rápidamente se expandieron por muchas culturas y tuvieron muchas ganas de traducir todo el patrimonio cultural de la India, de Persia, de Grecia, de todas partes. ¿Cómo fomenta el Islam, digamos, a nivel histórico? ¿En qué hemos visto las manifestaciones de este amor por la cultura, por traducirla, por conocer otras culturas? Muy bien. De esto, la verdad, me gustaría subrayar una anécdota, pero antes de hablar de esta anécdota, voy a confirmar lo que ha dicho Muhammad, que aceptar la diversidad cultural es aceptar una voluntad de Dios. Porque si Dios quisiera que seamos todos iguales, lo habría hecho. Lo había hecho sin ningún problema. Pero al revés, la diversidad, como hemos dicho, tiene su moraleja en sí, ¿de acuerdo? El Corán también nos refleja un modelo muy, muy claro, un ejemplo clarísimo de este diálogo dialéctico con las otras culturas. Porque todo el mundo, incluso en el Corán mismo, habla del Corán
está revelado en la lengua árabe, una lengua árabe muy pura, muy clara. Pero el mismo Corán tiene mucho vocabulario, bastante vocabulario, que no es de origen árabe, de origen persa. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el Corán quiere decir que el Islam es una religión revelada para todo el mundo, y al decir para todo el mundo significa para todas las culturas. Bien, la anécdota detalle que quería muy decir, importante. Sí, Sundos o Estabrat, etc. Voy a decir una anécdota que ha pasado en Egipto. También, como tú me has dicho que tenemos que mencionar a Egipto. La madre de... Vale. En Egipto, cuando entró Amr ibn al-As, el sahabí que ha sido el líder del ejército musulmán que ha llegado a Egipto, entonces ha encontrado o se ha chocado con una costumbre egipcia bastante contradictoria con los fundamentos islámicos, que en Egipto antiguamente estaban siempre eligiendo el Miss Egypt, la chica más bella, la chica más guapa del país, y luego hacen un... De ahí viene todo esto de Misses y Místeres, mundo, universo. De eso podemos buscar, pero de verdad la estaban eligiendo la chica más guapa, la chica más culta, la chica más perfecta, para al final que va a casarse con el dios Nilo, con el río. Es decir, hacen un festival tremendo y al final tiran esta chica en el Nilo para casarse con el... Me suena a alguna película. Sí, así es. Y luego, entonces, si le va a gustar al dios río, no Nilo, entonces hay abundación y el agua viene abundante, al revés, ¿no? Sí. Si no, entonces hay sequía. De acuerdo. Entonces Amr ibn al-As, por supuesto, es en contra de la mentalidad monoteísta islámica, ¿no? Entonces Amr ibn al-As no cree que Dios Nilo, etc. Pero ¿cómo han tratado con este factor cultural? Él directamente habló con el califa Umar ibn al-Khattab. Entonces el califa ha escrito una carta al río Nilo, o entre comillas al dios, según Nilo, la visión egipcia. Y en esta carta está pidiendo que el río que venga también con su agua abundante sin que sacrifiquemos con las chicas egipcias. Y era la primera vez que los egipcios celebran este festival sin tirar una chica, sin una carta. Y por casualidad, la verdad digo que el agua ha sido abundante en aquel año, entonces así acabaron con esta costumbre. Lo que quiero decir, por supuesto, la costumbre no significa que los musulmanes han aceptado esta costumbre, pero yo quiero decir, es una manera de tratar con la diversidad cultural. La diversidad, una de las leyes que tenemos que aprender, respetar al otro, respetar su criterio, su forma de pensar. Porque si tú vas a tratar de un desaprecio a todo lo que está diciendo, él también te puede responder igual. Hombre, ¿de acuerdo? Hablaremos después de los límites también. Es decir, tampoco se va a aceptar sacrificios humanos y decir, bueno, es una libertad religiosa. No, por supuesto, pero por lo menos vamos a llegar a una base común. La base es que vivimos juntos bajo la diversidad o bajo las diferencias culturales, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en algunos países, para ellos algunos animales son sagrados. No veo, incluso según la educación islámica, que puedo maltratar esos animales frente a esta gente que cree muchísimo que Hombre, esos el Islam no te ellos... permite maltratarlo nunca, ni que se No, pero digo, sí, por ejemplo, sacrificar un buey sabemos muy bien, en ciertos países, por ejemplo, hay algunos ignorantes que han destruido algunas estatuas. Sí. ¿De acuerdo? Pero por favor, esto no es... Porque, mira, en este caso es posible que yo como musulmán no creo en nada en estas estatuas, no son ni dioses ni tienen mucha importancia. Es posible que yo creo esto, pero al mismo tiempo también yo no solamente he destruido una estatua, sino también un valor, el valor del respeto al otro y la convivencia positiva con el otro. Entonces, si estamos hablando de los fundamentos del Islam, es respetar a los demás también, aunque yo creo que no están de acuerdo con todo lo que creo yo y al revés, pero esto no significa un enfrentamiento. Lo que quiero decir que esta es la manera como los musulmanes o como la religión musulmana ha tratado con el tema de las diferencias culturales o la diversidad cultural. Antes de pasar de esta fase histórica, hombre, hemos visto cómo han proliferado las bibliotecas en Córdoba, Dar al-Hikma en Bagdad,
Dar al-Hikmah en Egipto, traducciones de todo tipo. Hemos visto Rahala también, gente aventurera que iba a descubrir el mundo. ¿Qué ha pasado que al principio de los siglos los musulmanes se querían comer el mundo y actualmente se encuentran como a la defensiva, como con temor de tratar con otras culturas y se habla mucho de invasión cultural, de injerencia? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que veis? Hombre, la hago a los dos esta pregunta. Tenemos que diferenciar entre las diferentes épocas, ¿no? La época del Renacimiento, la época de la bonanza, la época del desarrollo intelectual, espiritual, científico de los musulmanes en aquel entonces, y la época post-colonización, la decadencia espiritual, política, el despotismo, la alfabetización de los pueblos árabes y musulmanes en concreto. Analfabetización de los pueblos musulmanes en concreto. Pues hay mucha diferencia entre las dos épocas. Cuando los musulmanes tenían los medios para desarrollarse, lo hicieron y lo demostraron desde la perspectiva digamos, moral, porque la búsqueda del saber en nuestra religión es una obligación. La búsqueda del conocimiento es una práctica religiosa. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice: "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah". Aquella persona que emprende un camino en búsqueda del conocimiento, ese camino le va a llevar al paraíso. La búsqueda de beneficiar a los demás en todos los aspectos de la ciencia, de la vida, medicina, astronomía, física, química, matemáticas, lengua, religión, pensamiento, filosofía. Los musulmanes, cuando tenían, digamos, el ambiente, digamos, adecuado para desarrollarse, lo hicieron. Y en comparación con las épocas de decadencia, pues los musulmanes sí estaban amenazados, estaban discriminados en esa cuestión y sufrían una invasión cultural. Se pretendió acabar con los rasgos de la cultura islámica porque era el elemento más fuerte en la comunidad musulmana, en la umma, en la nación musulmana en el mundo, ese factor religioso, esa alianza entre la espiritualidad, la creencia y la contribución positiva en este mundo. Querer separar entre la fe, entre la creencia, la pertenencia a la religión islámica y luego el desarrollo humano. Y lo que se pretendió es invadir a los pueblos musulmanes geográficamente, pero también culturalmente, y alejarlos de sus raíces, de su lengua materna, que es la puerta hacia el Corán, hacia el patrimonio profético, la historia musulmana, para pues, quitar esos rasgos musulmanes de esa nación. Hacer una comparación entre las dos épocas en virtud, digamos, de las circunstancias históricas es importante. Les recuerdo que pueden participar en directo, les recuerdo el número que ven ahí en sus pantallas, aquí a 911 71 02 52. 911 73 02 51. Algo que añadir es de dónde viene, desde una expansión que los musulmanes, la civilización islámica iluminó el mundo. De hecho, históricamente está demostrado que el Renacimiento de Europa empezó en Córdoba. ¿Por qué actualmente nos encontramos que con solo España, para dar un ejemplo, solo España produce y traduce, solo España, que somos 40 y pico millones, produce más conocimiento y traduce más conocimiento que todo el mundo árabe en conjunto, que son 300 millones de personas? ¿Por qué este desajuste? Según José Manso. No, según José Manso. Es difícil ir en 5 minutos, pero bueno. Mucha gente piensa igual, pero yo quiero decir que el desarrollo de la civilización humana, normalmente según un sabio muy conocido, Ibn Khaldun, que estaba diciendo siempre que las civilizaciones en todo el mundo, cada civilización juega siempre o llega siempre al puesto del liderazgo y luego lo cede a otro, etc. Entonces, en un cierto momento no podemos descartar que la cultura musulmana estaba al enfrente de toda la civilización musulmana. Hemos producido mucho gracias a esta cultura, al desarrollo donde estamos ahora mismo en muchos ámbitos. Pero ¿por qué los musulmanes hoy en día están muy retrasados, como has dicho tú, que no produce lo que produce un país solamente que es España? Esto por una cosa muy clara, porque los musulmanes ya ahora mismo no tienen los fundamentos de la producción. Es decir, tú para producir te hace falta una máquina. Si tú no tienes la máquina, ¿cómo puedes producir? La máquina entonces es la educación, la máquina es el pensamiento
¿de acuerdo? Ahora mismo, si estamos hablando, por ejemplo, de algunas corrientes que prohíbe pensar, que piensa, aunque es una cosa bastante rara, increíble, sí, contra pero es una realidad. El fundamento del Islam. El Islam, el Rasul sallallahu alaihi wasallam, al principio, creo que hasta el primer año del Islam, y Mohammed me puede corregir, antes del salah, su rezo era pensar. El verbo, uno de los verbos más repetidos en el Corán es pensar, con diferentes formas. Que no hay ningún orden en el Corán, sino que viene después, afala tadabbarun, afala taqilun, afala. Todo esto es decir que el pensar en sí es uno de los órdenes principales que tenemos. Yo, si voy a obedecer cualquier norma de mi religión, después de pensarlo, después de entenderlo, no es igual si lo voy a emular como cualquier papagayo. Esa es la diferencia. Entonces, los musulmanes, en una cierta época, entendían muy bien cuál es la esencia del Islam. La esencia del Islam. Y a través de esta esencia del Islam han producido mucho, y por supuesto esta producción ha llegado con el bien a todo el mundo, no solamente a ellos. Y creo que había un libro muy, muy interesante, se titula ¿Qué es lo que ha perdido el mundo por la caída de la cultura musulmana? De acuerdo con el retraso. Exactamente, eso es. Es decir, al revés, que la cultura musulmana, incluso yo veo que lamentablemente que nosotros tenemos una mercancía extraordinaria, pero somos muy malos vendedores. Vendemos otra cosa que no tiene nada que ver a través de nuestra propia actitud. ¿De acuerdo? Por ejemplo, todo el mundo se va a preguntar a cualquier niño musulmán. An-nadafa min al-iman. La limpieza es un factor de la creencia, ¿no? Es una de las creencias. Bien. Y se vas a ir a cualquier país musulmán y una persona sale de la mezquita y tiene algún papel y lo tira. Entonces esa es la contradicción entre practicar el Islam y repetir de una forma muy, como he dicho, como un papagayo a los fundamentos del Islam. Entonces, si los musulmanes vuelven otra vez a pensar en todo lo que tienen de normativa, ¿de acuerdo? Y por cierto, yo pienso que la normativa principal en el Islam es la justicia. Si llegamos a la justicia, en este caso ya podemos llegar a donde estuvimos antes. Es muy importante lo que estamos diciendo, pero estamos generalizando, como es evidente. Es decir, tampoco es que todos los países musulmanes, que por dar un ejemplo, casi una pareja, creo que de españoles o no sé qué país, casi van a la cárcel por escupir en la calle en Malasia. Es decir, ni siquiera está permitido por no hablar. Es decir, hay países y países, pero bueno, generalmente, digamos, y sobre todo el mundo vecino, la región del norte de África o el mundo árabe, digamos que han dejado de cuidar un poco estos aspectos. Nos vamos a una pequeña pausa y volveremos para hablar justamente de por qué algunas comunidades están amenazadas culturalmente y cómo podrían sobrepasar o sobrellevar o sobrevivir a estas amenazas. Sobre todo ahora que hay una contradicción abrumante, impresionante, extraordinaria, y es que la era global, justamente ahora que todo el mundo está conectado, los localismos, los particularismos, los nacionalismos están de moda de nuevo. Hasta ahora. Bienvenidos de vuelta a esta segunda parte de Majalis que dedicamos hoy a la cultura, a la diversidad cultural y también a la injerencia o invasión cultural. Les recuerdo los números, los contactos para que puedan intervenir y también participar en el programa de hoy a través de sus preguntas o también comentarios y sus opiniones. Lo pueden hacer llamándonos al 911 73 02 51. 911 73 02 51, al correo también mayales@cordobainternacional.com y también a través de Facebook, facebook.com/mayalescórdoba. A los correos que nos siguen esperando la respuesta les llegará, no se preocupen, a veces se amontonan unas cuantas que requiere un poco de investigación y de estudio para responder a las cuestiones que algunos hermanos y hermanas nos plantean. La pregunta que os quería hacer y es, bueno, la cultura, diversidad, respeto, etcétera, etcétera, pero ¿podría la cultura ser un arma, convertirse en un arma? Por supuesto que sí, porque cada ser humano, cada grupo humano tiende a proteger lo suyo y también a difundirlo, a exportarlo,
desde digamos, el convencimiento o desde la creencia, ¿no? Nosotros como musulmanes tenemos un sistema de vida, por ejemplo, acorde a nuestras creencias, creemos que ese modelo, ese patrón humano que Allah subhanahu wa ta'ala ha diseñado para nosotros es un camino para la felicidad en esta vida y en la otra, lo estamos disfrutando y a la hora de ofrecérselo a los demás le estamos ofreciendo la misma oportunidad de disfrutar algo que ya hemos comprobado, desde la legitimidad de exportar lo nuestro, de dar a conocer lo nuestro y de ofrecer el producto que vemos oportuno, adecuado, beneficioso, etcétera, para los demás. Pasar de esto a la imposición desde un predominio, digamos, cultural, de fuerza, militar, económico, para imponer nuestra creencia o nuestra cultura o nuestra forma de ver las cosas, desde un complejo de la amenaza, ¿no? Normalmente el que tiene unos elementos de fuerza no tiene problema en tolerar al otro, en relacionarse con el otro, en verse reflejado en el otro o en reconocer al otro. El que se arrincona a sí mismo, esa isla, o adopta una actitud de defensa o de ataque, en su caso, para proteger su identidad nacional, su supremacía, su cultura, su ideología política, etc., realmente es un complejo de inferioridad y de sentirse amenazado. Hablar hoy en día en Occidente de que el Islam o la minoría musulmana es una amenaza para la cultura occidental, yo creo que es contradictorio en sí mismo, porque si tú hablas de una minoría en su mayoría, ¿no?, emigrante, que viene de otras realidades subdesarrolladas, tercermundistas, con una falta de cultura, carencias en la cultura de la democracia, de las libertades, de los derechos, del desarrollo, de la investigación, etc., deberías sentirte más cómodo y más fuerte porque vas a influenciar en ese... así es en la realidad. Y así es en la realidad, pero no, escuchamos mensajes que alarman, que alertan en contra del riesgo musulmán o riesgo de ciertas culturas minoritarias respecto a la cultura predominante, a la democracia o a las raíces judeocristianas de la cultura occidental, negando una realidad actual en el mundo globalizado, como bien has mencionado anteriormente, que funcionaría única y exclusivamente con la interculturalidad. Cada uno tiene sus factores personales, peculiares, particulares, y luego tenemos un techo común que es la diversidad, que es la ciudadanía, que son los derechos, que son las obligaciones, que son las leyes, el marco jurídico, y eso debe de ser nuestro lema. Sí se puede utilizar la cultura como un arma en el sentido de querer expandir un predominio basado sobre la política, sobre la ideología, y es lo que pasó en la época de la colonización y es lo que pasa con ciertas tendencias hoy en día, pero si profundizamos, ¿no?, en el estudio de esos fenómenos, vamos a encontrar que esa gente que pretende exportar su modelo y imponerlo, digamos, y darle una propaganda y un apoyo económico, mediático y militar, es porque tiene un complejo y siente un riesgo y una amenaza, porque no se siente esa fuerza en su propia identidad. Te hago la misma pregunta. ¿La cultura puede ser un arma? ¿Cómo? La verdad, me ha llamado la atención la palabra arma. Normalmente suena siempre esta palabra como una palabra ofensiva. Tiene más sabor negativo que positivo. Claro, es una amenaza. Pero no. Arma, por ejemplo, yo pienso que los medicamentos son nuestra arma contra las enfermedades. Entonces sí, la cultura es una arma. Pero ¿una arma en qué sentido? ¿De acuerdo? La cultura es nuestra arma contra el radicalismo, contra la ignorancia, contra los guetos. Yo estoy en contra también, porque el ser humano es un ser sociable, debe estar siempre dentro con los demás. Y la diferencia entre él y los salvajes, que en la lengua árabe la palabra salvaje significa el aislado. Entonces, salvaje en árabe tiene algo que ver con los guetos, que están en unas amanadas solos. Bien. Entonces, arma, sí, la cultura puede ser un arma. Pero ¿qué tipo de arma? Depende del lado quien lleva esta cultura o quien aprovecha de esta cultura. Lamentablemente que nosotros en el mundo árabe, sobre todo en el tercer mundo, en el Oriente Medio, siempre, sobre todo en la primera era del siglo XX,
había una ola de ocupación del mundo árabe de muchos países y lamentablemente había un uso tremendo a la cultura. Y si voy a subrayar solamente el movimiento del arabismo, el arabismo es un factor muy, muy importante para dar a conocer de un factor común con la cultura occidental, que la cultura árabe vivía aquí 8 siglos o más de 8 siglos en sus países. Si vas a tratar con un elemento tan científico, tan elevado, como un factor para dominar a esos pueblos, en este caso la verdad es no puedes hacer peor contra la cultura que esto. Y lo veo como un crimen, la verdad, al tratar de esta forma con la cultura. Entonces, arma, sí estoy de acuerdo contigo, pero solamente quiero subrayar que puede ser arma positiva o negativa, según el concepto, según cómo lo vas a usar. A mí me cuesta personalmente, pero me podéis corregir, y los telespectadores también, cuando pienso en la expansión de las civilizaciones pues persa o griega o hace tiempo, la egipcia misma, o la China, es decir, o la India, es decir, son varias las civilizaciones que se han expandido un poco más allá de su territorio, pero me cuesta encontrar otro modelo que el europeo, que ha impuesto a fuego y sangre su modelo sobre los demás, atacando las culturas de los pueblos donde han llegado, digamos, sus botas, ¿no? y sus ejércitos. Por eso, a mí me gustaría decir a este respecto y preguntaros, por ejemplo, algunos países que han sufrido, digamos, y que sigue de alguna manera, como dice Mohamed Said, de alguna manera, a través de los medios, denigramos a muchas culturas en nombre de que la nuestra, la occidental, la democrática, la liberal, etcétera, es superior. O sea, ¿no es un arma en este sentido? Déjame de esto, la verdad, hablar de un tema bastante importante. La verdad creo que lo he repetido más de una vez, que el problema en la cultura, que es anticultura, tratar de una forma superficial acerca de los temas culturales. Yo recuerdo que mucha gente, muchos amigos españoles, siempre cuando hablaban de Túnez, siempre me estaban diciendo Túnez es uno de los países más avanzados, más libres en la zona árabe. Genial, muy bien. ¿Y cuál es el argumento? El argumento porque la vestimenta de la chica tunecina es muy parecida a la chica europea. Mientras yo iba allí, yo daba un curso en la Universidad Manuba, en Túnez, y yo recuerdo una anécdota muy clara de esto. Estaba hablando con algunos compañeros de la universidad y solamente al mencionar el nombre del expresidente Zain al-Abidin Ben Ali, eran 3 personas, de repente cada uno ha ido de un lado y como he dicho, como era una bomba, solamente al decir el nombre del presidente, empezar a hablar de su política. Entonces era una sociedad sin libertad, 100% política, era una de las peores sociedades en cuanto al nivel de la libertad política, y al final nosotros estamos aplaudiendo a la vestimenta de la chica. Igual como lo que ha pasado en Afganistán. En Afganistán había muchos artículos acerca de las peluquerías de la mujer afgana. Esta es la libertad. Esta, la verdad, es una forma de simplificar la mente incluso de la gente. Estoy vendiendo la moto a la gente. Pero justamente esa es una agresión cultural. Eso es lo que cultural. quiero decir. Pero eso es, la cultura no es esto. Tú estás hablando de un principio. El principio es la libertad, ¿de acuerdo? Ahora mismo, si nosotros salimos a la calle y vemos 2 personas, una persona con vestimenta occidental, como nosotros ahora, y otro, por ejemplo, lleva la misma vestimenta afgana o del Golfo. Directamente lo vamos a decir que es el más civilizado entre los 2, el que tiene la vestimenta afgana, occidental, ¿de acuerdo? Así. Esto, por favor, esta es una tontería de tratar de tal forma. Entonces, esto es lo que quiero decir, que no, tenemos que tratar con esos temas con más sabiduría. La cultura hoy en día, ¿dónde está el peligro en buscar un modelo único? Ahora mismo, la globalización busca el mismo gusto de comida, es decir, todo el mundo come McDonald's. Todo el mundo lleva vaqueros. Todo el mundo trata... No, por favor. La verdad, yo veo que están empobreciendo muchísimo la riqueza de la cultura humana. No, a mí me gustaría, si voy a ir, por ejemplo, mañana a vivir en uno de los países del Golfo, por supuesto la chilaba me viene mucho mejor, porque según el contexto geográfico, y según el ambiente allí, según el clima allí, mejor esta vestimenta, más adecuada. Eso es lo que quiero decir. Tenemos que tratar con el factor cultural desde esta perspectiva. Muy interesante la visión y sobre todo, evidentemente, cultura, anticultura, cómo se utilizan algunos códigos
culturales que llevan en sí mismo algunos juicios para decir quién es más civilizado y quién menos, dependiendo de una apariencia. Y como decimos aquí, las apariencias engañan. Les recuerdo el número de teléfono, 911 7302 51. Una pregunta que se me ocurre, aunque pasamos un poco de un concepto más general de la cultura a uno más concreto, que sería, digamos, la confesión religiosa. Como minoría, porque nos plantean esta pregunta muchas veces, sobre todo madres y padres, pero también como comunidad es una inquietud. Y es, digamos, los musulmanes como minoría entre una mayoría no musulmana. Cada vez, evidentemente, como hemos dicho, son más españolizados, cada vez más europeizados, más occidentalizados, pero que conservan su fe, su práctica religiosa. ¿Cuáles serían las mayores amenazas que ciernen sobre la comunidad musulmana española o europea en general? Yo creo que es la problemática primero de la identidad, definir qué es la identidad del ciudadano occidental musulmán, ¿no? Muchos de nuestros hermanos todavía confunden el término de la identidad y no tienen claro los elementos que conforman esa identidad. Limitar la identidad de una persona al factor religioso, a la confesión, es una equivocación. Cuando hablamos de la cultura, cuando has dado esa definición, digamos, genérica, es el conjunto de los hábitos, de los gustos, de las inclinaciones, de costumbres, etc. Siempre hay que separar entre la religión y la cultura. La religión es un modo de vida basado sobre unos valores, sobre unas directrices, sobre unos códigos en todos los aspectos de la vida, y la cultura es un aspecto humano, ¿no? Un aspecto que responde a las circunstancias que varían en función del espacio, del tiempo. Y el Islam tiene esa característica para ser el último mensaje de Allah, de Dios a toda la humanidad, un mensaje revelado hace 1400 años en un contexto histórico, social, geográfico determinado para que sea válido para todos los tiempos, tiene que reunir esas características de flexibilidad, de adaptación y readaptación a las necesidades, a las exigencias, a las situaciones y circunstancias de todo el mundo. El primer dilema de la comunidad musulmana, la minoría musulmana en Occidente o los países de mayoría no musulmana, es definir la identidad. ¿Qué significa ser musulmán y a la vez un ciudadano de un contexto no musulmán? También hay que hablar de la responsabilidad de la sociedad acogedora, en el caso de los inmigrantes, y la sociedad, digamos, de origen para los autóctonos que son musulmanes. La religión es un elemento de la identidad, del conjunto de la identidad, donde entra la cultura. La cultura pues, se conforma de esos hábitos, de esas costumbres, de esos gustos, la gastronomía, la lengua materna, el idioma de comunicación, el idioma vehicular digamos, del contexto en el cual estamos viviendo, los gustos musicales, los gustos gastronómicos, los gustos ideológicos, las inclinaciones políticas y el factor de la confesión, las creencias, las convicciones personales respecto a una ideología confesional o política, etc. Si los musulmanes llegásemos a zanjar el aspecto de la identidad, estaríamos hablando del siguiente paso, que es qué modelo de ciudadano queremos para nuestro contexto, la interculturalidad o la multiculturalidad o la asimilación o la integración, según que lo niños siempre hablando del contexto español, por ejemplo, aquí no podemos hablar de un perfil determinado del español, porque dentro del país, dentro de la sociedad española hay una diversidad. Tenemos la realidad, la cultura, la gastronomía, el idioma catalán. Tenemos la realidad vasca, la gastronomía, el carácter vasco, gallego, andaluz, extremeño, castellano manchego, canario. Es una diversidad. Entonces, al hablar del ciudadano español, el perfil del ciudadano español, ¿de qué perfil estamos hablando? Y luego, si hablamos... De los toros. Claro, sí, ese es el tópico que tienen los extranjeros sobre o sea, un español le tiene que gustar los toros, le tiene que gustar el flamenco, se tiene que apellidar García y le tiene que gustar las cañas y las tapas y el fútbol necesariamente. Y no es así. Y luego, sin hablar del factor confesional, dentro de los españoles hay agnósticos, ateos, budistas, católicos, protestantes, evangelistas, musulmanes, testigos de Jehová,
pero va de todo tipo, de toda rama, religiones que son reconocidas oficialmente, de notorio arraigo. Si llegamos a asimilar esa nueva realidad de nuestro contexto reducido, que es España, y luego la realidad comunitaria... Esta cuestión, evidentemente, no es solo para la comunidad musulmana. Creo que la sociedad española tiene que ser consciente también de esta diversidad. Por supuesto, y todo el conjunto europeo. Que claro, España es un país católico... Esa es la nueva realidad. Entonces, si asimilamos esa nueva realidad, la comunidad musulmana por su parte, y ser consciente de dónde vive, yo creo que el musulmán que tiene un equilibrio emocional, espiritual y jurídico y histórico e intelectual, yo creo que tiene la capacidad de vivir en cualquier lugar del mundo, adaptarse a cualquier circunstancia, porque tiene claro su objetivo en esta vida, su misión en esta vida, su relación con Allah subhanahu wa ta'ala, la relación con el universo, la relación con las otras comunidades. Le lleves a Estados Unidos, le lleves a Alaska, a Rusia, a la África subsahariana, a donde sea, va a adaptarse a la situación teniendo claro su idiosincrasia y su objetivo en esta vida. Esto es lo que acabas de decir. A mí me ha venido directamente un ciudadano tuyo, natal, Ibn Battuta, el tangerino Ibn Battuta. Respondiendo... Sí, yo quiero seguir el hilo de lo que ha dicho Mohammed. La verdad, tú has dicho la amenaza principal. Sí, las amenazas. Entonces, primero tener claro la identidad. Para mí la amenaza... que me preocupa, la verdad, es en una palabra la coacción. Y al decir, hay una ley en el Corán dice no hay coacción en la religión. Por el miedo de cualquier musulmán que vive aquí, él tiene miedo sobre la identidad de sus hijos. Entonces es posible que puede encerrar esos hijos dentro de una jaula, entonces el resultado puede ser al revés. Cuando la persona no puede respirar el aire libre, entonces es una persona muy débil. Se puede muy fácilmente que le ataque cualquier virus. Eso es lo que queremos decir. La sociedad o la comunidad musulmana aquí en España, yo según mi punto de vista no veo ninguna contradicción entre ser un musulmán y un ciudadano español, porque si estamos hablando de los fundamentos de esta sociedad, si fuese de verdad que es una sociedad de derecho y de libertad y de democracia, vale, de derecho, yo voy a respetar los derechos de los demás, tengo todo el derecho a practicar, a hacer en mi vida lo que pienso que es el camino correcto. Tengo el derecho a educar a mis hijos según lo que pienso que este es el modelo correcto que quiero que lo sigan después, pero es posible que luego cada uno puede elegir lo que quiera. Pero lo más importante, mi misión es transmitirle lo que pienso que es lo correcto. ¿De acuerdo? La sociedad, perdón, siempre digo la comunidad musulmana aquí, tenemos dos extremos. Uno de esos extremos, que es el intentar, para dar un ejemplo, que soy un ciudadano integrado, quitar cualquier rasgo de mi identidad de origen. Mentira. Yo cuando veo, por ejemplo, cualquier persona, yo vivía en mi país 20 y tantos años, y vino aquí para eliminar esos 20 años. No, mentira, estoy falsificando la realidad. Estoy actuando y nadie me va a creer. En este caso soy falso. Y al mismo tiempo también, si voy a vivir aquí... También se habla de bastardos culturales, de aquel que niega su origen. Exactamente, ¿no? Pero lo que quiero decir, los dos extremos, no. Tú puedes vivir aquí y esto también, vuelvo a decir, que es un factor para enriquecer la sociedad española. La sociedad española, como ha dicho Mohammed, no hay una cultura única. No puedo decir cuál es el modelo español de pensar en tal. Tú vas a encontrar siempre diversidad. Una de estas características de esta sociedad es el ciudadano español musulmán. Igual como en mi país de origen, Egipto, que tenemos el ciudadano copto. Copto es el ciudadano cristiano. Y por cierto, se va a saber, estoy seguro, si cualquier cristiano va a tratar con un copto egipcio, sí, directamente va a pensar que es un musulmán. Al principio no va a pensar nunca que es un cristiano, porque por supuesto el factor religioso forma parte de otros factores, de muchos factores culturales que no tienen nada que ver con él. Hay una frase famosa muy bonita de un intelectual egipcio cristiano que creo que decía ser... George Zidane y Makram Abid. Soy de religión cristiana y de cultura musulmana. Se puede decir que aquí también los musulmanes son de confesión musulmana y de cultura católica o cristiana europea, perfectamente. La ignorancia puede ser el elemento fundamental que podría, digamos, hacer que uno, al no conocerse a sí mismo, pierda su propia identidad y su propio destino, entre comillas. ¿Puede ser este el factor que podría
llevar, porque evidentemente hemos visto aquí en España y en Europa en general la aparición de sectas, de ciertos grupos ideológicos o religiosos que incluso dicen ser musulmanes, pero que en realidad, al fin de cuentas, te encuentras con que son en realidad ramas que no son siquiera islámicas, por mucho que digan que lo son. Es decir, ¿creéis que detrás de esto está la ignorancia o hay otros motivos? La ignorancia es una cuestión fundamental en esto, porque fundamental en el caso de perder nuestras señas de identidad y en el caso también de rechazar al otro, porque el ser humano es enemigo de aquello que desconoce. Hay tanto miedo hacia el Islam y hacia los musulmanes porque no conocemos al Islam y a los musulmanes. Tenemos mucha fobia respecto a las mezquitas y muchas sospechas hacia la comunidad musulmana porque se desconoce la realidad de la comunidad musulmana. Y hay muchos musulmanes y no musulmanes que pierden su identidad, que pierden su forma de ser, que pierden su integridad intelectual, etcétera, y se dejan llevar por cualquier ideología desviada porque carecen de esos mecanismos de inmunización, ¿no? de protección, de estar protegidos respecto a las ideologías desviadas. Como he dicho anteriormente, todos tenemos el derecho a proteger lo nuestro, de difundir lo que creemos que es óptimo, bueno, beneficioso, correcto, verdadero, veraz, etcétera. Y al tener esa coherencia, esa integridad en nuestra personalidad, en nuestra formación, eso nos ayuda a estar protegidos respecto a cualquier tendencia y nos ayuda a tolerar al otro. Efectivamente, si sufrimos de la ignorancia, si nuestros hijos no están bien protegidos intelectualmente, espiritualmente, van a ser presa fácil para esas ideologías desviadas, esas sectas, esos riesgos, esas tendencias que tienen malas consecuencias sobre el individuo y sobre el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la vacuna es el conocimiento, es la educación, es el ilm, es el saber, es inculcar los valores. Antes de rechazar la sociedad, antes de decirle a mi hijo que no hagas esto, a mi hija que no hagas aquello, proporcionarle los mecanismos de protección, enseñarle cuál es el camino del bien y cuál es el camino del mal y darle la libertad para elegir y despreocúpate, esa es la protección. Darle los valores primero y eso es un fundamento de la purificación espiritual y es una de las misiones del mensaje del Islam, lo que se denomina tazkiya. El profeta Muhammad vino a enseñarnos el libro a enseñar, y purificarnos. La purificación se conforma de at-tahliyah y at-tahliyah, digamos, quitar los factores negativos, pero también meter los factores positivos, limpiar el recipiente para luego rellenarlo de algo, digamos, bueno. Antes de rellenar un recipiente de un perfume, primero hay que quitarle el polvo, hay que limpiarle de otras sustancias que puedan afectar la pureza de ese perfume. Inculcar a nuestros hijos los valores correctos, inculcar a la sociedad los valores correctos y luego va a estar protegida frente a esas sectas, a esas desviaciones, a esas ideologías, digamos, ajenas a nuestra realidad y perjudiciales a veces. Nos quedan solamente 2 minutos, por lo tanto os hago la pregunta a los dos, pero evidentemente a ti primero. No, pero... nos ha dicho ya la primera, la educación y el conocimiento. ¿Qué otras cosas podrían hacer los padres, las familias, las comunidades para que se viva sin miedos y sin ese complejo de inferioridad? En 2 minutos. El primer minuto voy a decir que hay una cosa muy curiosa en la lengua árabe, que soy muy pro a ese idioma. Presentas aquí un programa de lengua árabe. Entonces, en la lengua árabe, todo el mundo ve, por ejemplo, en la época preislámica se llama el asr al-jahili, la época al-jahili. Y la palabra jahili significa ignorante. Mucha gente piensa que jahili significa ignorante. La ignorancia aquí, en ese término, viene como sinónimo del racismo, que era la época racista. Porque la ley de esta época era apoya a tu hermano, sea que tenga o no tenga la razón. Esta ha sido la ley de esta época, por eso le hemos llamado al-jahili. Desde esta base puedo decir que para mí, y según la lengua árabe, al-jahl, la ignorancia, y el racismo, rechazar el otro, rechazar la diversidad, rechazar la diferencia, son sinónimos. ¿De acuerdo? Este primero. Y lamentablemente, por la culpa de esta ignorancia, hemos perdido un legado extraordinario. Yo, la verdad, como yo soy pro a la lengua árabe y pro a Ibn Hazm. Ibn Hazm, uno de los sabios más importantes en el legado humano, no solamente español. Ibn Hazm, lamentablemente, yo cuando leo que este señor ha escrito 400 libros, no tenemos sino 5.
¿Dónde están el resto? Quemados. Por favor, esta es la ignorancia. Siempre el ignorante no acepta la diferencia con el otro y por supuesto eso también refleja una debilidad tremenda, una cobardía, porque él es cobarde, tiene miedo que el otro destaca, aclara esta debilidad que tiene. La verdad, se lo voy a decirlo de una forma fácil y agradable. Yo soy madrilista, lo digo yo, ¿de acuerdo? Así, seguro, sí, pero yo soy madrilista, pero puedo decirlo muy tranquilamente. Por Dios, a mí me gusta. Dios, no seas madrilista. Mira, así es un ejemplo de la diversidad. En Majales, por lo menos, no lo digas. por lo menos, esto lo digo, entonces, pero esto no significa de cualquier forma que yo puedo estar en contra del Barça, ¿no? Me gusta cómo juega, pero soy madridista. Está en tu derecho a estar contra el Barça también, ¿por qué no? Quiero terminar con una cosa, que hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam que nos da la guía de cómo podemos educar a nuestros hijos. Dice, daliluhum li sab'a. Dallala es mimarles a 7 años, los primeros 7. Y wa'allimuhum li sab'a, enseñarles, educarles, la segunda 7. Y luego wa-sahibuhum li sab'a, acompañarles, ser amigo a tu hijo en la tercera 7. Eso significa, y luego thumma atruku lahum al-habla ala al-gharib, y luego dejarles libremente. Si vamos a pensar en esto, tú le has dado en los primeros 7 años amor y cariño, lo has rellenado así, lo que ha dicho Mohammed, con muchísimo amor. Eso es muy importante para el ser humano. Y luego lo has educado, le has dado sabiduría, has rellenado el corazón, has rellenado la mente. Y luego al-musahaba, así empezó a practicar lo que ha aprendido de amor y de razón. Esa es la práctica, el musahaba, es decir, ya empieza a tener opinión, a tener personalidad. Ya es un ser. 7. Y después de hacer... Eso se llama Montessori. ¿Cuándo lo dijo el profeta Mohammed? ¿Perdón? Hace 14 siglos. Hace 14 siglos. Imagínate. Está la vanguardia de las teorías de la educación. Entonces creo que con esto tú has dado amor para llenar el corazón, sabiduría para llenar la mente y práctica, también para practicar lo has aprendido, y luego ya déjale, ya es un ser responsable que puede ir solo. No hace falta que lo cuides o... Oye, José Mansur, muchísimas gracias. A ti, José, para que nos ha pasado el tiempo. Oye, espero que quieras que el Barça gane esta noche. Voy a practicar la tolerancia. Muy bien. Espero que gane el que va a jugar mejor. Bueno. Sí, muchas gracias, Mohamed. Gracias a ti, un placer. Y a ustedes muchas gracias por estar ahí. Nosotros volvemos el próximo miércoles, a la misma hora, inshallah, con otro tema que sea de su interés. Y nuestro mejor deseo es que gane el Barça esta noche al Paris Saint-Germain. Cuídense mucho. Hasta el próximo miércoles. Assalamu alaikum. Muy buenas tardes.